Hola, yo soy César Enríquez y les voy a contestar la pregunta ¿qué significó la pandemia para mí? Para poder contestarles esta pregunta, primero tienen que saber cómo era antes yo. La verdad es que antes de pandemia, hablando académicamente, pues no era una persona tan responsable, no estaba tan al pendiente de mis tareas. Y debido a la pandemia, eso empeoró, ya que como las clases eran en línea, no tenía esa necesidad, esa presencia de tengo que cumplir, tengo que poner atención. Y genuinamente eso me afectó para toda mi vida, ya que cambió la forma en cómo veía la escuela, pero para bien. Recuerdo perfectamente el día que las escuelas declararon la pandemia. Ese día yo había decidido faltar a la escuela porque mi familia se quería ir de vacaciones a Acapulco. Entonces, cuando yo iba en la carretera, mis amigos me mandaron un mensaje diciendo, oye, ya no puedes regresar a la escuela. Yo me asusté y enseguida les dije a mis papás, creo que ya me expulsaron por haber faltado hoy. Y de repente, ¡boom! La noticia, COVID. Para mí fue una sorpresa que todo el mundo se detuviera por un virus, que todo el mundo pusiera alto a sus vidas por un virus. Y genuinamente yo le puse un alto hablando tanto físicamente como mentalmente. La pandemia genuinamente me cambió tanto la vida que se los contaré. Antes de la pandemia, yo era una persona que no salía de su casa, no me llamaba la atención las reuniones, no me llamaba la atención la fiesta. Pero cuando llegué a mi departamento en Acapulco, empecé a conocer a las personas que vivían ahí, amigos de mi edad, un poco más chicos, y genuinamente fueron las personas que me empezaron a invitar a reuniones. Estando ahí en el mismo departamento, pues hacían fiestas, invitaban personas, y ahí fue cuando realmente empecé a conocer a más personas, cuando me empecé a dar cuenta que sí puedo ser ese amigo que divierte, que es agradable, que sí hace falta cuando no está. A mí la pandemia me cayó como anillo al dedo, porque para mí la pandemia no fue mala. Para mí la pandemia fue un gran desenlace de personaje debido a que dejé de preocuparme por la escuela, dejé de preocuparme por mis amigos, por con quién iba a comer en el recreo, por cómo iba a entregar las tareas y me empecé a preocupar por mí. Empecé a ver qué es lo que quería, qué es lo que me gustaba, qué es lo que no quería y qué es lo que no me gustaba. Entonces, la verdad es que la pandemia a mí sí me cambió la vida. Yo tenía 16 años cuando empezó la pandemia y recuerdo cuando cumplí 18. Recuerdo yo estar sacando mi INE en Acapulco y que horas después de eso ya había fiesta en mi departamento, porque ya era mayor de edad, porque ya podía tomar, porque ya podía tener fiestas. Y para mí era increíble, jamás había tenido una fiesta para mí. Y simplemente mis amigos de Acapulco hicieron una fiesta porque había sacado una INE. Pero también hizo que me acercara a mis papás, a mi hermana y a que reconectara conmigo mismo, aunque desgraciadamente la pandemia afectó a que perdiera todas mis relaciones de pandemia. Hablando académicamente, la pandemia me salvó debido a que gracias a que era por línea, subí mis calificaciones. Pero desgraciadamente cuando entré a la universidad me di cuenta que no había aprendido nada, que ya me costaba más poner atención, que no podía recordar las cosas fácilmente y que genuinamente necesitaba estarme moviendo. Yo ya no podía estar sentado en un solo lugar. Básicamente se podría decir que para mí la pandemia fueron unas vacaciones muy largas. Pero no todo es color de rosas, debido a que gracias a la pandemia mi papá tuvo un problema financiero, tuvo problemas de trabajo debido a que se dedica al sector de salud. Y desgraciadamente todos esos problemas empezaron a recaer en mí, empezaron a recaer en cómo podía yo ayudar a mis papás, en qué tenía que hacer yo. Entonces me empezó a crear una frustración de que ya tenía que hacer algo, ya tenía que empezar a crear cosas, a ganar dinero. ¿Para qué? Para poder ayudar a mis papás. Y eso hasta la fecha me sigue siendo un problema, debido a que me hizo madurar mucho la pandemia y me hizo comprender cosas que yo no entendía. Y ahora que las entiendo, de verdad, pues es triste recordar a ese niño, es triste saber todo lo que se dejó, todo lo que dejé atrás, pero no me arrepiento. A mí sí me gustó la pandemia, me gustó cómo viví mi pandemia y me gustó que llegara la pandemia a mi vida, debido a que reconecté conmigo, reconecté con mi familia, conocí a más amigos, empecé a ser más sociable. La pandemia fue el evento canónico que me hizo darme cuenta que sí quería estudiar en la universidad, que sí quería tener una profesión, que sí quería salir adelante, que también quería tener amigos, quería tener todo lo que tuve en pandemia, felicidad.
Y yo sé que mi testimonio es totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados cuando se trata de la pandemia, porque mi testimonio es bueno, mi testimonio es, yo sí me hubiera quedado en esas épocas, yo sí me hubiera quedado en ese tiempo, porque la mayoría de personas odiaron esos años de pandemia y yo los amé. Entonces, la pandemia me hizo darme cuenta quién era yo, qué es lo que quería y yo sí fui feliz. Yo estaba feliz con la pandemia y si hubiera sido por mí, yo me hubiera quedado congelado en ese lapso de tiempo.